Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Listo. Nuevamente es jueves de Colmena Fi y es además el último jueves y último día de uno de mis meses favoritos del año, que es noviembre. Así que les agradecemos nos hayan acompañado en cada una de las 4 emisiones anteriores de nuestra colmena durante este mes. Y hoy les doy, como cada semana, la más cordial bienvenida para entretejer el episodio número 49 y el último episodio del mes de noviembre del 2023. Ya estamos a nada de recibir a diciembre. De hecho, estamos a un pasito de cambiar la hoja del calendario. Y si están planeando regalar a alguien importante de sus vidas un algo, les invito a regalar conocimiento y para ello pueden ir a revisar el contenido académico de América por la Infancia en la página web academiafai.com. Y ahora sí, para este episodio 49, el tema que vamos a entretejer con nuestra invitada de honor del día de hoy es construcción de la coparentalidad. Y para ello hemos tenido el lujo de contar con la presencia de la doctora Francisca Pérez Cortés. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Traudy, por la invitación. Muy contenta de estar acá. Pues nosotros estamos muy agradecidos y muy contentos de que pueda hacer un espacio en esa agenda tan apretada para que podamos ir entendiendo este concepto de la coparentalidad. A veces es un poco complicado entender por qué parentalidad y de eso y de otras cosas nos va a hablar usted generosamente el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Voy a presentarla muy brevemente, si está usted de acuerdo. Sí, claro. Bueno, la doctora Francisca Sofía Pérez Cortés es académica en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es psicóloga por la Universidad de Chile, doctora en psicoterapia por el programa Interfacultades Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg. Es terapeuta familiar y de parejas por el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Su formación teórica es sistémica y relacional contextual, con experiencia como supervisora de estudiantes de psicología de pre y posgrado. Es investigadora responsable Fondesit de iniciación y sus líneas de investigación son primera infancia, parentalidad, interacciones familiares y salud mental. Así que por eso y otras razones, la doctora Francisca Pérez estará con nosotros hablándonos sobre cómo se construye esta coparentalidad. Y para ello quisiéramos preguntarle primero, ¿qué es la parentalidad y cómo se transita hacia esta parentalidad? Me parece una muy buena pregunta, Traudy, para comenzar. Y justamente yo había tomado aquí algunas notas de qué me parece importante, ¿no es cierto?, recalcar del concepto parentalidad, ya que vamos a partir hablando, antes de hablar de la coparentalidad, vamos a hablar de la parentalidad. Bueno, y lo primero es pensar que la parentalidad efectivamente es un tipo de vínculo, ¿ya? Que es un vínculo, originalmente un vínculo sanguíneo. Se pensó así originalmente, ¿no es cierto? Como un vínculo sanguíneo entre un progenitor y su descendencia, ¿ya? Pero también sabemos que en muchos casos la parentalidad se ejerce sin tener ese vínculo sanguíneo y que más bien es una función, es un rol social que tiene que ver básicamente, ¿no es cierto?, con ciertas responsabilidades, ¿no es cierto?, que tenemos los adultos para con la generación siguiente, la generación que en el fondo podríamos denominar nuestra descendencia, pueden ser nuestros hijos o hijas biológicos, pero también pueden ser nuestros hijos o hijas adoptivos, o pueden ser vínculos que hayamos establecido de cuidado, ¿ya? Donde finalmente la responsabilidad tiene que ver justamente con el poder ejercer una función de cuidado hacia una generación que
depende todavía por la etapa del desarrollo en la que se encuentra, ¿no es cierto? Depende para su sobrevivencia de que haya otro que se haga cargo de estos cuidados. Y estos cuidados tienen que ver, ¿no es cierto?, por un lado con el poder proteger, con el poder educar, con el poder proveer también a esta generación siguiente. Y desde ahí también pensar este vínculo, entonces más allá de lo sanguíneo, pensarlo como un vínculo que también tiene un correlato legal, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente los progenitores, cuando hay ese vínculo sanguíneo, efectivamente hay además un vínculo legal, y eso es muy importante pensarlo en nuestras culturas latinoamericanas, donde sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces, acá en Chile al menos hablamos, ¿no es cierto?, de los niños, se habló mucho tiempo de los niños guachos, que eran niños de mamá soltera, ¿ya? Donde muchas veces el progenitor desaparecía. Y hoy en día, ¿no es cierto?, ya se ha aprobado la ley, que popularmente se conoce como la ley Papá Corazón, que es una ley que asegura que el progenitor tenga que hacerse cargo, ¿no es cierto?, por lo menos en términos materiales, de las responsabilidades para con su descendencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que la parentalidad, en algunos casos, puede estar determinada, ¿no es cierto?, por este vínculo sanguíneo, que además conlleva un vínculo legal, pero que principalmente, creo yo, y es desde ahí, desde donde también trabajamos, ¿no es cierto?, sobre todo desde la psicología, es un vínculo afectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través justamente del ejercicio de estos cuidados, donde tenemos personitas, ¿no es cierto?, que dependen todavía para su sobrevivencia, em, a través de estos cuidados vamos estableciendo un lazo, un vínculo afectivo, ya que donde de alguna manera generamos una interdependencia, ya no solamente va a ser el bebé o el niño o niña que dependa de nuestros cuidados, sino que nosotros también como adultos afectivamente establecemos un lazo en el que emocionalmente también nos volvemos en algún lugar dependientes de este vínculo. Entonces por eso la interdependencia. Hace 10 episodios, en el episodio 39, hablamos sobre justamente el cerebro maternal y veíamos que si bien es cierto que las mujeres eh, gestantes se preparan con una transformación cerebral producto de la estimulación hormonal en el cerebro y que este cerebro se hace cada vez más focalizado a las tareas de la parentalidad, la realidad es que también los padres hombres o los padres y madres adoptivos eh, pueden hacer uso de este cerebro social que todos y todas tenemos para poner en marcha este cerebro parental y ejercer estas labores de cuidado, de protección y de educación que usted nos mencionaba. Y por eso resulta tan importante hablar sobre esto que usted nos decía a la mitad de su intervención. Estas madres, que no recuerdo cuál era el término, cuyos padres habían abandonado o tenido que dejar por alguna Claro, el término en Chile le decimos los guachos, watch es un nombre que se le daba a los niños, como los hijos sin padre. padre, como que el padre había desaparecido. Entonces hay una antropóloga, la Sonia Montesinos, que bien conocida acá en Chile, que escribió un libro que se llama Las madres y los guachos, Oh, ¿ya? Como que sería un reflejo como de la estructura familiar latinoamericana, dice ella. ¿Ya? Como que en Latinoamérica este modelo, desde la conquista, digamos, ¿ya? Desde la conquista española, en el fondo cuando los españoles llegaban, ¿no es mm, cierto? Y parte muchas veces de la conquista implicaba en el fondo muchas veces dejar embarazadas a las mujeres nativas y después ellos desaparecían. Entonces es parte un poco de los orígenes también de nuestra cultura.
Bueno, y en ese sentido, voy a también invitarles a que vayan a ver el episodio y escuchar el episodio 43, Nuevas Masculinidades, Paternidad Activa, que se relaciona íntimamente también con este episodio, porque justamente traje a colación el término de los niños guachos por este, este constructo de la masculinidad y de la paternidad, cómo ser padres, ¿no? Y entonces cuando hablamos de coparentalidad, estamos involucrando a dos personas que se relacionan de manera coordinada para el efecto de crianza de un niño o de una niña en sus vidas, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Ahora es importante quizás cuando pensamos en el concepto de coparentalidad, quizás partir por la definición del mismo, porque la coparentalidad no necesariamente involucra el que sean mamá y papá los que ejerzan ese rol. ¿Ya? De hecho, a propósito de lo mismo, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, que en Latinoamérica hay muchas familias con madre soltera. Aún así, ¿no es cierto?, en esas familias podemos pensar este concepto de la coparentalidad, porque la coparentalidad finalmente da cuenta es una alianza que se ejerce entre dos o más adultos, em, que se ejerce principalmente para ejercer tareas de crianza, ¿ya? Y que no involucra otro tipo de acuerdo o de contrato entre los adultos, no involucra los aspectos ni financieros, ni legales, ni románticos, ni sexuales, sino que principalmente la coparentalidad se piensa como la alianza entre dos o más adultos para ejercer funciones de crianza. Entonces, esta alianza puede ser ejercida por los progenitores, pero también puede ser ejercida por una madre soltera, imaginemos, y su propia madre, o por un equipo, ¿no es cierto? Puede ser por una mamá, su propia mamá, su nueva pareja, o el padre, o si pensamos en las familias, ¿no es cierto?, ensambladas, también pueden incluirse como esta idea como del padrastro, madrastra, pueden formar parte del equipo coparental. Entonces, en el fondo, quienes forman parte de la coparentalidad va a estar determinado por cada familia. Y me gusta mucho eso de equipo parental o equipo coparental o coparentalidad, porque hace alusión a a la necesidad de que un niño sea criado no por una o por dos personas, ¿no? Se necesita, como reza esa frase Verbio eh, africano. africano, toda una tribu para criar a un niño o una niña. Así que, bueno, nos va quedando claro entonces que dos personas deciden, empezamos por el término de la parentalidad, dos personas deciden formar una familia, sea de la composición que sea, o de la estructura en la diversidad de la diversidad de familias que existen. Eh, estas familias tenemos una idea de qué es ser padres o madres y llegamos a ser padres y con qué nos enfrentamos. Yo antes, Traudy, de hablar de los desafíos quizás, porque creo que la pregunta va un poco en esa dirección, Ajá. me quería detener, tú dijiste dos o más personas se deciden, ¿no es cierto?, a tener familia, y yo ahí eso creo que hoy en día ya no necesariamente refleja la realidad de todos o todas, porque sabemos, por ejemplo, que hoy en día una manera de acceder, voy a hablar a la maternidad en este caso, por ejemplo, puede ser vía donante anónimo, ¿ya? No sé, en México me imagino que seguramente sí, pero acá en Chile cada vez más es una manera más habitual de acceder a la maternidad. Entonces ahí no son dos personas las que toman la decisión, es una, ¿ya? Ahora, aún así, ¿ya? A pesar de ser una, esa mujer igual puede desarrollar una coparentalidad, ¿ya? Ya sea después de hecho hay una socióloga alemana que estudia la coparentalidad, por ejemplo, ejercida entre amigos, ¿ya? Amigos que deciden eh, tener juntos un bebé o mamá soltera que eventualmente tiene un muy buen amigo y que ese amigo ejerce funciones coparentales. En el fondo tiene que ver
ahí en el fondo la entrada a la coparentalidad no necesariamente tiene que ser pensando en la relación de pareja o pensar en dos desde un inicio. Se puede dar eventualmente, ¿no? Ok. Ahora, claro, los desafíos a propósito de la coparentalidad son muchos. Yo creo que el primer desafío para que se constituya la coparentalidad tiene que ver con la posibilidad de incorporar psíquicamente a la idea del tercero, ¿ya? En el fondo, es en el fondo que si es que pensamos en una pareja, ¿ya? Si lo pensamos la coparentalidad desde un inicio o el ingreso a la parentalidad desde un inicio concebido al interior de una pareja, pero también podríamos pensarlo en una mujer soltera, es la posibilidad de incorporar la idea del tercero. En el caso de la mamá soltera, el desafío va a estar en cómo incorporo, por ejemplo, a otros adultos en el vínculo con mi bebé, ¿ya? En el caso de la pareja, es cómo incorporo al bebé a este vínculo diádico que tenemos, que hasta ahora ha sido un vínculo de pareja. ¿Somos o no somos capaces, ya, de incorporar la figura del tercero? ¿Y desde dónde surge la figura del tercero? ¿Surge desde un deseo? ¿Surge desde una imposición? ¿Cómo es vivida por cada uno de los integrantes? Porque también la incorporación de un tercero involucra un gran desafío, que es el desafío de los triángulos, que tiene que ver justamente con que en el triángulo, en algún momento, alguno de los miembros del triángulo va a tener probablemente un rol más pasivo. Y esa pasividad en el rol, en algunos casos, puede ser vivida como una exclusión, ¿ya? O sea, en el triángulo, y si lo piensas también, Traudy, más allá de los vínculos parentales, si uno piensa, por ejemplo, yo tengo una hija preescolar, si uno piensa, por ejemplo, en las niñitas en esa edad, cuando se juntan tres niñitas, la posibilidad de que en algún momento se genere un conflicto donde una queda excluida es muy alta, ¿ya? En el triángulo siempre está esa posibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es vivida la exclusión? ¿Ya? Y lo que hemos visto nosotros en la clínica, pero también en la investigación, es que muchas veces, dado que la mujer es la que está embarazada, ¿no es cierto? Desde ahí, digamos, desde lo biológico, tiene como una predisposición, ¿no es cierto?, a vincularse de manera están como las condiciones más dadas para que se vincule, ¿no es cierto?, con su bebé. Pasa muchas veces que el hombre es el primero en sentirse como el excluido, ¿ya? Como el excluido de la ecuación. Y también la investigación en afectividad perinatal paterna muestra que muchas veces ese sentimiento de exclusión, ¿no es cierto?, hace que los hombres desarrollen sintomatología también en la línea depresiva, por ejemplo, ¿ya? Porque esa exclusión muchas veces se sostiene, se puede cronificar, ¿ya? Porque si ese vínculo madre-bebé resulta ser muy simbiótico, muy impenetrable, muy de exclusividad, es probable entonces que este tercero, que puede ser el padre, pero en algunas otras familias no necesariamente va a ser el padre, puede ser la madre también, pero que de alguna manera ese que queda excluido quede como crónicamente excluido, ¿ya? Y eso eventualmente puede ser un obstáculo, ¿no es cierto?, en el desarrollo a propósito de la triada y la coparentalidad, ¿ya? Entonces, creo que ese es uno de los grandes como desafíos, de cómo somos o no capaces de darle espacio psíquico al tercero, ¿ya? Y eso implica poder tolerar que a ratos uno va a estar en un rol más pasivo, a ratos uno va a tener que estar en un rol más activo, la posibilidad de compartir, ¿ya? Ese afecto que se puede generar en la diada, como integro al otro para hacerlo parte. Y ahí a mí me ha tocado hacer investigación, que es una investigación que a mí me resulta fascinante, con un instrumento que desarrollaron unos investigadores a fines de los 90 en Lausanne, que es un instrumento observacional donde finalmente lo que uno observa es un juego triádico entre, ellos lo pensaron inicialmente mamá, papá y bebés muy chiquitos, de 3 meses en adelante.
Y ahí en el fondo le pedían a esta triada que jugaran eh, con todas las combinaciones posibles que tiene una triada. Entonces, primero uno de ambos padres hacía un juego directo con el bebé, luego el otro, luego los tres juntos y luego padre y madre conversan y dejan al bebé. Entonces ahí, en el fondo, uno va viendo como la capacidad, ¿no es cierto?, de cada familia de interactuar o en el fondo las posibilidades o dificultades que tienen para justamente interactuar en el triángulo. Y ahí uno ve muchas veces como efectivamente para mucha gente tolerar la exclusión se hace muy difícil, ¿ya? Eh, Nos tocaba ver muchas veces los videos, después cuando analizábamos el material y los videos, muchas veces los hombres cuando estaban en el rol pasivo y tenía que la mamá jugar con el bebé, los hombres muchas veces inmediatamente, por ejemplo, agarraban el celular y se desconectaban de lo que estaba pasando en la diada y ellos se ponían en otra. Pero también nos tocaba ver muchas veces a las mujeres, cuando papá y bebé estaban jugando, nos tocaba ver muchas veces a las mujeres con muy poca capacidad de mantenerse en el rol pasivo y entraban. Entonces había como una tendencia, fue divertido además porque hicimos observación en familias chilenas y en familias alemanas. Y las mamás chilenas tendíamos mucho más a entrometernos en el momento en que el papá y el hijo estaban jugando. Entonces ahí la dificultad en el fondo. Entonces yo creo que el triángulo implica esta dificultad de tolerar la exclusión. Entonces si uno ha tenido experiencias en el pasado donde no se resuelve el tema de la exclusión, es probable que uno como adulto le resulte más difícil poder tolerarlo. Versus si uno como niño ha tenido experiencias triangulares donde se logra resolver el conflicto, ¿ya? Es probable entonces que uno como adulto también vaya a tender a poder resolver mejor esta tensión que se genera en las relaciones de más de dos personas, digamos. Qué interesante, porque ahí pensaba en esta capacidad parental o competencia parental propuesta por el doctor Esteban Gómez Muzio en su modelo Odisea, que es la competencia parental reflexiva, la capacidad de la persona adulta de reflexionar o de hacer un proceso de historización de su propia biografía para poder entregar y hacer uso más eficiente y más eficaz de las herramientas que tiene en el momento de parentalidad, ¿no? Y pensaba también, mientras usted nos decía todo lo que han visto a lo largo de sus investigaciones, pues al menos, además de esta capacidad para tolerar la exclusión, eh, cómo esta diada, triada, eh, puede llegar al acuerdo de distribuirse las tareas. Es decir, tú estás en una postura más pasiva, pero estás haciendo esto, no necesariamente con el bebé de manera directa, pero qué tal que lavando, en el caso de que sea una lactancia mixta o diferida, lavando los biberones, se dice aquí. Sí, mamaderas en Chile, pero se entiende perfecto. Ok, o por Mm, ejemplo, cocinándole a la mamá y eso favorecerá este mm. vínculo afectivo entre esta persona y la madre en crianza. Esa podría ser una. Cómo percibe esta persona el apoyo que recibe de la otra, ¿no? Y la capacidad, creo que al centro de lo que usted nos estaba diciendo, la capacidad de llegar a acuerdos, en donde la palabra tolerancia, que usted la trajo a la mesa, es la palabra clave para formar este equipo coparental, ¿cierto? Mm, mm. Estaba pensando, Traudy, que justamente hay un autor norteamericano que ha estudiado mucho, que es una de las personas que más ha publicado en coparentalidad, se llama Mark Feinberg, y él operacionalizó justamente el concepto de coparentalidad y dentro de las dimensiones hay cuatro dimensiones, que están justamente los temas que tú estabas planteando ahora.
¿ya? O sea, la primera dimensión que él destaca es justamente la capacidad que tenga este equipo de dos o más adultos de llegar a acuerdos en temas de crianza, ¿ya? Que es lo que planteabas ahora al final, ¿ya? Entonces, eso es algo que empieza a pasar, incluso yo te diría antes, o sea, si pensamos en una pareja que son pareja, que planificaron juntos el embarazo, em, que decidieron, ¿no es cierto?, quedarse embarazados, ya uno podría pensar que esta capacidad de llegar a acuerdos comienza en ese periodo, en el periodo en el que están tomando la decisión. ¿Queremos o no queremos? ¿Cuándo queremos? ¿Cómo queremos? Eh, Todo ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿Qué queremos? ¿Ya? ¿Qué roles? Todo es una conversación que yo te diría que antecede, que es mucho antes de la llegada del bebé. Hay autores incluso que plantean que esta sería una conversación que uno empezaría incluso siendo adolescente, ¿ya? Incluso antes de estar en pareja. ¿Ya? O sea, como a propósito de cómo, si de partida, si me imagino o no me imagino en este rol. Si voy a ejercer este rol, bueno, cómo además voy a compatibilizar, por ejemplo, este rol con otros roles que yo pueda tener. ¿Ya? Entonces, claro, Feinberg hablaba de esa es una de las principales dimensiones, la capacidad de llegar a acuerdos. Otra de las principales dimensiones es cómo se distribuyen justamente las tareas, que era lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, de ok, puede que la mamá, por ejemplo, esté amamantando, está en un rol más activo, pero en ese momento el papá o el compañero o compañera a lo mejor no está en un rol activo con el bebé, pero puede estar implicado o implicada en otras tareas que tengan también que ver. Entonces, cómo es esa distribución? También es algo que va a establecer la pareja. Y lo que plantea Feinberg y en general todos los autores y todas yo me incluyo acá, o sea, como las personas que trabajamos este tema, tanto en la investigación como en la clínica, yo creo que acá un aspecto clave en esta dimensión es que esa distribución, para que la coparentalidad sea una coparentalidad cooperativa, finalmente, es que en esa distribución ambos miembros, si es que estamos hablando de dos miembros o más, sientan que esa distribución está siendo justa, ¿ya? Eh, y ahí, entonces, es importante poder distinguir el concepto de coparentalidad y el concepto de corresponsabilidad, porque el concepto de corresponsabilidad apunta un poco más en la dirección a que apunta más hacia la dirección de 50-50, ¿ya? Es decir, ambos somos igual de responsables o ambos nos vamos a hacer responsables. Pero el concepto de corresponsabilidad está más cargado, no necesariamente tiene que ser así, pero está más ligado a la idea de 50-50. En la coparentalidad, la verdad es que esa distribución va a variar de familia en familia, la cultura va a tener un impacto súper importante en cómo se va a dar esta distribución. También las posibilidades materiales que tenga la familia en ese momento, también cuestiones como coyunturales del momento. Puede pasar que de repente uno de ambos, si es que es una pareja, uno de los dos esté cesante, por ejemplo. Entonces ahí, bueno, eso va a marcar probablemente fuertemente el cómo termine siendo esta distribución. Entonces, pero lo importante acá es que independiente de cómo la pareja o los adultos, digamos, a cargo de los cuidados hagan esta distribución, lo importante es que ojalá sientan que es una distribución que ha sido justa. Y para eso yo creo que es bien importante que esto se explicite, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos en la clínica y también en la investigación muchas veces? Esta distribución se toma a tácita. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hace explícito, no es algo que negociamos o que nos pusimos de acuerdo, sino que es algo que se fue dando. Eso nos tocó mucho escucharlo cuando hacíamos nuestras entrevistas en el Fondesit. Bueno, ¿y cómo han pensado distribuirse las tareas? No, ahí vamos a ir viendo, se va a ir dando, cómo fluya. Y ese se va dando muchas veces implica replicar lo que uno ya conoce. ¿Ya? Y entonces ahí habría que pensar, bueno, ¿cómo fue entonces en las familias de origen de los distintos, digamos, actores, ¿no es cierto? Em,
como clínica, ahí yo creo que mi recomendación es que estos procesos ojalá uno los pueda hacer más explícitos, ¿ya? Para que efectivamente esto se pueda negociar y se llegue a acuerdos y que se sientan ojalá vividos justamente, entendiendo que estos acuerdos tienen que ser flexibles y que las necesidades y las coyunturas van a ir cambiando a lo largo de la vida, digamos. O- Y una última, y al tiro te doy la palabra, pero una última dimensión justamente era la percepción de apoyo. Es decir, ¿qué tanto percibo yo que el otro adulto, puede ser mi pareja o no, digamos, me apoya en esta labor y en este rol? ¿Qué tanta percepción, qué tanta es mi percepción de apoyo en mi rol coparental? Si yo me siento apoyado, me siento apoyada, probablemente el ejercicio de la coparentalidad de nuevo va a ser mucho más fluido, mucho más cooperativo, va a andar mejor que si siento que el otro u otra me está boicoteando permanentemente en el ejercicio de mi rol, digamos. ok, Evidentemente. en la medida en la que estos 4 puntos que usted nos destacó de este escritor, de este autor, Mark Feinberg, espero haberlo Sí, dicho bien, sí, sí. en esa medida, los involucrados en el ejercicio coparental, las personas involucradas en el ejercicio coparental, Ujú, tendrán la satisfacción o la sensación de ser eficientes y eficaces en su ejercicio parental y además tendrán, ojalá, o sea, no necesariamente en todas las diadas o triadas, tendrán la sensación de que su aportación en el ujú, ejercicio coparental ha sido de manera equitativa, es decir, yo no me siento frustrada porque yo hago esto, 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 esto y esto, y el otro no se siente frustrado porque estoy siendo excluido de esto y esto, ¿no? claro, en el fondo, y yo creo que es súper importante, Traudy, que pensar, yo creo que tú defines muy bien cuando dices, claro, quizás estas tres dimensiones dan un poco como las reglas, como que marcaran la cancha, las reglas del juego. Pero también hay que pensar que este marcado de cancha, tú hablabas de lo proximal, y cuando te referías a lo proximal, yo me imagino como a lo que ocurre ya como en el terreno chico, en el día a día, en lo cotidiano. Entonces, desde ahí, lo más habitual es pensar que evidentemente que en lo cotidiano van a haber momentos de desencuentro, a pesar de haber encontrado este marco general, estas como límites que estructuran un poco, en el terreno chico van a haber momentos donde no nos vamos a encontrar, donde nos vamos a descoordinar, donde yo voy a haber dormido mal una noche y te voy a responder con una pesadez, o de repente me va a haber pasado algo en el trabajo y voy a llegar em, acá decimos como con el genio cortado, digamos, como, eh, te fijas como que en el fondo, y por eso yo siempre que converso con las parejas, creo que ahí lo que puede ir ayudando justamente a limar las asperezas, a limar los desajustes cotidianos, a afiatar esta sensación de que, ok, estamos en desacuerdo, pero aún así seguimos siendo equipo. Creo que ahí es fundamental la conversación cotidiana, ¿ya? El poder encontrarse, el poder darse espacios cotidianos y que sea ojalá parte del hábito, de la rutina de la vida familiar, el tener un espacio donde los miembros de la coparentalidad, si coinciden o no con la pareja, fantástico, pero no necesariamente, digamos, pero tener espacios para conversar, ¿ya? Y para poder conversar, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué llegaste así? Mira, la verdad es que cuando tú llegaste yo estaba esperando esto y pasó esto otro y me sentí así, como poder como tener espacios de encuentro donde de nuevo se puedan explicitar, por ejemplo, aquellas expectativas quizás que yo tenía que no se cumplieron o aquellos momentos en los que me sentí excluido o excluida y qué me pasó con eso, o alguna dificultad o algún estresor externo que me tenga quizás con la cabeza en otra parte y que me esté haciendo más difícil quizás llegar y conectarme. Em, Todo eso es súper importante que ocurra, porque la verdad es que lo que a mí me toca ver mucho, sobre todo en la consulta, bueno, que a la consulta evidentemente llegan parejas que están como con el conflicto más explícito, digamos, es que muchas veces esos espacios de la vida cotidiana no están, ¿ya?
como los espacios de encuentro, de conversar, de tener un espacio donde no estén los niños presentes todo el tiempo, ¿ya? Un espacio justamente para poder compartir estas competencias reflexivas y poder ir generando lo co, porque lo co implica el trabajo en equipo, implica el saber en qué está el otro, ¿ya? Cuando eso se pierde, la posibilidad de que la coparentalidad, a pesar de que las reglas del juego estén establecidas, la posibilidad de que la coparentalidad empiece a tensarse es muy alta, ¿ya? Y mientras usted iba diciendo lo que nos iba diciendo, yo aquí hice una pequeña anotación. Hola, 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 hola. Ay. Mientras usted decía lo que nos decía, en mis anotaciones pues, me llamó la atención este espacio adulto entre personas adultas del equipo coparental para tener conversaciones cotidianas. O sea, es un espacio exclusivo de estas dos personas, mamá, papá o la configuración de como sea. Y pienso, además de todo lo que nos dijo en esta última intervención, que cuando hablamos de buen trato, deben haber al menos tres condiciones. Uno, que ya nos lo dijo, seguridad emocional. Otro, organización de la experiencia. Y un tercero que está íntimamente ligado con esto último que usted nos dijo, este espacio adulto, que es el encuentro y el respeto por los ritmos y los tiempos de la otra persona. Entonces, cuando están estas tres condiciones, seguridad emocional, organización de la experiencia y el encuentro, este espacio de encuentro de conversación y respeto por las necesidades, los ritmos y los tiempos del otro, estamos experimentando buen trato. Y es ahí en donde nosotros, como personas adultas, tenemos que hacer este proceso reflexivo para pensar en nuestra propia historia siendo hijos, en nuestra propia historia con otras parejas, con otras personas, y pensar en la persona adulta que tengo aquí enfrente. Ojalá, porque como usted nos decía, hay mamás autónomas que experimentan el ejercicio de parentalidad sin un otro adulto que haya participado en la gestación del hijo o de la hija, y poder decir, ok, tengo estas personas aquí, reconozco cuáles son sus tiempos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ritmos, sus frustraciones, conversemos, reflexionemos para encontrar un justo medio y que todas y todos en este ejercicio de coparentalidad salgamos satisfechos por el bienestar del niño, de la niña o de los niños que estamos criando en este preciso momento, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, y ahí hay que tener en consideración que muchas veces el acceso, ¿no es cierto?, al poder reconocer justamente todas esas necesidades, tanto del otro, pero también de mí mismo, a ratos puede estar súper interferido en la vida adulta, ¿ya? Ya sea por el exceso de demandas, por ejemplo, a los que podemos estar expuestos, pero también puede ser porque quizás a lo largo de nuestra propia historia y biografía no tuvimos el espacio para poder desarrollar esas competencias, por ejemplo, las competencias reflexivas. O no tuvimos quizás adultos cuidadores que nos ayudaran a mentalizar, nos ayudaran a reflejarnos en nuestra experiencia emocional. Entonces puede pasar muchas veces que los adultos, y sobre todo, bueno, me imagino que esto lo han conversado ya probablemente tú varias veces con varios de tus entrevistados, pero en el fondo el poder tener una respuesta sensible, ¿no es cierto? El poder dar todo esto que tú dices, la seguridad emocional, organizar la experiencia, el poder generar espacios de encuentro, está súper de alguna manera influido por las experiencias que nosotros tuvimos como hijos, con nuestros cuidadores, ¿ya? Y puede pasar que a veces uno como adulto esté
con poco acceso o confundidos respecto a cuestiones básicas que tienen que ver con las propias necesidades, con uno mismo, con poder reconocer lo que a uno mismo le está pasando. Y eso evidentemente que si uno no está teniendo acceso y esto se cronifica y esto se instala en el modo de relación, ahí yo creo que bueno, que hay cosas que se pueden hacer, digamos, ¿ya? Y yo creo que ahí, por ejemplo, el rol de la psicoterapia tiene, o sea, ahí justamente la psicoterapia creo que tiene un rol bien importante, justamente como para poder, yo creo que estas son competencias que son súper entrenables, ¿ya? Evidentemente que cuando somos adultos, al igual que cualquier competencia, quizás nos va a tomar más tiempo, más dedicación, más trabajo. Pero yo creo que los adultos tenemos la posibilidad también de entrenar estas competencias y quizás ahí un buen lugar de entrenamiento, por ejemplo, pueda ser una psicoterapia. La oportunidad de resiliencia en un proceso de intervención terapéutico tiene que salir también a colación en esta conversación. Y bueno, ya llevamos poco más de 40 minutos. Hemos visto, nos ha dicho qué es la parentalidad, nos ha hablado sobre la configuración de la parentalidad, nos ha dicho qué es la coparentalidad, sus características, sus configuraciones, nos ha dicho a través de su investigación eh, cómo se ve la coparentalidad desde fuera y cómo desde el rol masculino y el rol femenino, las mamás, por ejemplo, no sé si solo las chilenas, pensaría que las latinoamericanas somos un poco más intrusivas en la relación diádica papá-bebé, ¿no? Y los papás, en general, no significa que sea necesariamente así siempre, los papás cuando está la relación diádica entre la mamá y el bebé o la bebé, se excluye, ¿no? Viendo el celular o alejándose en muchos de los casos. Nos ha dicho usted estos cuatro principios o características de una coparentalidad. Nos ha dicho también a lo largo de estas últimas dos intervenciones algunos puntos que podrían ser factores para establecer esta construcción exitosa, entre comillas, entendiendo por exitosa no porque no exista algún conflicto, Conflicto. sino más bien exitosa porque existen los conflictos. Nos hablaba usted de la cancha chica y de la cancha grande. ¿No? Estos conflictos en la cotidianidad se resuelven a través de este espacio exclusivo de conversación y de encuentro entre personas adultas. ¿Hay algo más que quisiera usted dejarnos para este episodio número 49 respecto a la coparentalidad que no hayamos revisado? Creo que has hecho una excelente síntesis, Traudy, lo que llevamos conversando hasta ahora. Quizás em, como instalar la noción de que incluso, esta idea no es mía, esta idea es de un grupo de colegas psicoanalistas feministas, un colectivo acá en Chile que se llama el Colectivo Trenza, a propósito de un podcast que escuché hace poco, donde ellas hablaban, estaba esta idea de que la familia no basta. ¿Ya? Y también va un poco en la línea del proverbio africano que tú traías de que para criarse hace falta una tribu. Pensaba como que la coparentalidad a ratos tampoco basta, ¿ya? O sea, la coparentalidad es una base que da una estructura en lo cotidiano que es súper importante, porque implica todas estas funciones que hemos venido hablando, pero también yo creo que para que la coparentalidad se sostenga, ¿ya? Y con todas las coyunturas que pueden haber, estaba pensando una de las grandes coyunturas que hemos tenido hace poco fue la pandemia, que sabemos específicamente que a uno de los grupos, ¿no es cierto?, sociales que más les afectó negativamente fue justamente a los padres con hijos pequeños, ¿ya? Justamente porque se quedaron sin sus redes de apoyo habituales. Entonces, quizás ahí entonces agarrándome a esta idea de que la familia no basta, pensar que la coparentalidad, para que además de todas las dimensiones que plantea Feinberg, creo yo que una dimensión fundamental tiene justamente que ver
con el pensarnos dentro de un sistema más amplio y donde las redes de apoyo es súper importante que funcionen y que existan. Entonces creo que ahí los estados tienen un rol súper importante. Creo que los estados se tienen que fortalecer justamente para entregarle como ofertas a la familia de, por ejemplo, de cuidado. Creo que acá en Chile en este momento, ¿no es cierto?, justamente se está instalando el Sistema Nacional de Cuidado, que creo que va muy en esa línea, en la idea de que la corresponsabilidad de los cuidados no solamente está al interior de la familia, sino que involucra a la sociedad completa. Entonces, quizá esa idea me gustaría como transmitir, incorporar, que el cuidado de los niños, si bien, ¿no es cierto?, las familias somos los responsables directos, creo que es una responsabilidad social, finalmente, y que es súper importante que nos hagamos cargo, porque la pandemia trajo, bueno, fue un obstáculo grande, ¿ya? A muchos niveles. Y vemos hoy, ¿no es cierto?, los rezagos en el desarrollo de muchos niños y niñas y las consecuencias que eso puede tener también para el futuro. Entonces creo que ahí como sociedad estamos llamados a hacernos cargo de la crianza, la educación, la socialización de niños y niñas y adolescentes. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos rápidamente al segundo bloque. En este segundo bloque, la idea es que las personas invitadas nos inviten a ir a escudriñar material bibliográfico relacionado al tema, que en el caso del día de hoy es coparentalidad. Entonces, invítenos, por favor, a leerla o a leer a otras personas que trabajan en este tema. Yo quizá voy a aprovechar la ocasión para invitarlos a conocer. Mira, acá lo tengo. Este es un libro que publicamos con un equipo de colegas el año pasado, que es un libro de difusión que es muy bonito porque es un libro ilustrado, ilustrado por Cecilia Almarza, que es una artista local. Aquí les puedo ir mostrando un poco, a ver, alguna de las... Esta ilustración me encanta, no sé si se alcanza a ver ahí, por ejemplo. Yo ¿Podría creo que describirnosla así levemente para el podcast? sí, yo creo que lo más lindo del libro son las ilustraciones, pero es un libro que busca básicamente difundir los principales resultados de nuestro Fondesit de coparentalidad, que era este Fondesit de iniciación que tú contabas, que justamente lo que hicimos fue entrevistar a 17 parejas durante la transición a la parentalidad en 3 momentos: embarazo, posparto, el posparto recién, o sea, en el fondo el posparto cuando está muy cerquita del parto y el posparto tardío. Y ahí hicimos entrevistas en profundidad, además vimos las interacciones triádicas. Entonces este libro busca un poco instalar algunos conceptos teóricos, pero acompañados de viñetas de las entrevistas que nosotros hicimos y además acompañados de preguntas. Básicamente un libro que invita como a reflexionar, puede ser a parejas que estén transitando la parentalidad, pero también a profesionales o a familiares que quieran acompañar, a propósito de la red de apoyo, ¿no es cierto?, que quieran acompañar a familias que estén partiendo la vida familiar. Entonces, el libro está disponible en librerías, pero también nosotros tenemos una cuenta de Instagram en la que también estamos haciendo venta directa. Entonces nos pueden contactar a través de la cuenta @coparentalidades. em, y es un libro claro, es de fácil lectura, no es nada complejo, es sencillo, es cortito, pero es muy bonito y está pensado como justamente como para acompañar este proceso. Muy bien, Sí. entonces el título es Coparentalidades Coparentalidades, transiciones y desencuentros con la llegada de un hijo o hija. y la editorial es Cuarto propio, Cuarto editorial Propio. Cuarto propio. Sí, Muy bien. Entonces vayamos y escribamos en Instagram @coparentalidades y de ahí de manera directa podemos obtener el acceder. libro. Sí. Eh, ¿Solo para Chile? No, Ok. también lo podemos enviar, ahí tenemos que ponernos de acuerdo, pero también se puede enviar a otros países. El libro está en español, eso sí, no lo hemos traducido todavía a otros idiomas.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por escribir un libro tan lindo. Alcanzo a ver ahí cuando usted nos puso algunas de las ilustraciones de verdad para las personas que no las vieron, que estuvieron escuchándonos únicamente a través de Spotify. Las ilustraciones son en un en una tonalidad pastel. Por ejemplo, esa imagen en donde hay una mujer que está disfrutando quizá un poco Un de baño, un un baño. baño, porque allá hay una otra persona que está haciendo la labor de cuidado y de protección del bebé, y ahí hablamos de los autocuidados. Por cierto, vayan y escuchen el episodio anterior con el título Autocuidados y Parentalidad. Este, Ojalá podamos acceder al libro tan pronto como nos sea posible. Y vámonos rápidamente al último bloque, el tercer bloque. En este bloque, la invitación es que las personas invitadas eligen una palabra de un banco de palabras y la relacionan con el concepto del buen trato. Y yo le pregunto, ¿está lista? Lista. Eh, la palabra que usted eligió es seguridad. ¿Cómo se relaciona seguridad con el buen trato? La seguridad yo creo que tiene que ver con principalmente con sentir como la certeza de que en momentos de estrés o dificultad va a haber alguien que va a estar disponible. Y yo creo que eso marca, es como un hito en la experiencia vital, ¿ya? Como el saber que va a haber alguien versus el sentir que no. Eh, y creo que eso para mí es como una piedra angular del buen trato. El buen trato, creo que hay muchos conceptos que se asocian al buen trato, pero eso y el tener la certeza implica que entonces el que va a ejercer buen trato tiene que estar disponible en algún lugar, ¿no es cierto? Para ese otro y que ese otro en el fondo, que puede ser un niño en este caso, sepa que en momentos de necesidad ese otro va a estar ahí y que eso lo va a tener por sentado y que eso creo que es como un piso, ya como para en la vida psíquica de cualquier persona. Por eso pensé en seguridad. Muy bien. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a llevarnos esta última reflexión a nuestros hogares. Ojalá la podamos poner en práctica. Gracias por hablarnos sobre este tema tan importante, sin dejar de lado las políticas públicas que permitan la conciliación laboral, que permitan los permisos parentales, que permitan no solo establecer estos apoyos sociales a la parentalidad, sino también divulgarlos, difundirlos para que las personas cuidadoras sepan, existe, voy a hacer uso de ellos, ¿cierto? Así Exacto. que muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir generosamente sus saberes y sus conocimientos sobre el tema. Esperamos que lo hayan disfrutado cada una de las personas que nos honraron con su escucha a través de esos 60 minutos, creo ya. Eh, Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por hacer posible este podcast en la versión en video en YouTube, y especialmente a Carlos Díaz por los hermosos gráficos que hace para la Fundación América por la Infancia. Gracias a cada una de las personas que se conectaron y que nos escucharon y o vieron. Les invitamos cordialmente a seguirnos en Spotify, nos encuentran como @colmenafai, a seguir a la Fundación América por la Infancia a través de sus redes sociales, @América por la Infancia en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y vayan y revisen el contenido académico, la oferta educativa que América por la Infancia tiene para cada una de nosotras y nosotros en la página web academiafai.com. Que tengan muy buena tarde, excelente fin de semana y nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai. Hasta pronto. Chao, chao, gracias.